Más allá de la resistencia es un podcast dirigido a los miedos, inseguridades y presiones a la hora de enfrentar un cambio. Queremos que te lleves herramientas, alivio y reflexión. Somos Luis y Marie. Te contamos nuestras experiencias a nivel personal y profesional. Y cómo a través del aprendizaje continuo seguimos construyendo vidas equilibradas y conscientes. Escúchanos y te traeremos nuevas perspectivas de gestión emocional y de transiciones. Descubrirás que ir más allá de tu propia resistencia sí es posible. Mari, hola, ¿cómo estás? Hola Luis, muy bien, ¿y tú? Muy bien, excelente, porque estamos dándole la bienvenida a nuestro capítulo número 3 de Más allá de la resistencia. Yay, me encanta nuestro nombre, me encanta todo lo que queremos contar. Sí, realmente nosotros con este gran proyecto nos sentimos aún más conectados con nuestro propio crecimiento. ¿Qué tú dices? Sí. Y mira, le quiero contar a nuestra audiencia algo que surge tras bambalinas, pero es que todos acá llegamos como de cualquier trabajo, ¿no? Tal vez más apurados, conectados con el tengo que hacer esto, nada. Pero una vez que nos ponemos a hablar, es como que el alma respira, no sé, otro aire, como que ya no tiene nada que ver con trabajo. O sea, es con amor. Con disfrute. Eso, tal cual. Así que bueno, empecemos el episodio 3. Sí, me encanta porque este capítulo que empieza un nuevo tema general para nosotros, para mí es muy importante, que son las emociones del cambio. Y justamente en este capítulo quiero que hablemos sobre el miedo al cambio. Y sin perder tiempo, vamos cortito y al pie. ¿Qué es el miedo en este caso para ti, Mari? Bien, miedo. Obviamente, cabe recalcar que el miedo se puede ver de una manera distinta para cada uno de nuestros oyentes, ¿no? Entonces, voy a hablar del miedo para mí tal cual como tú dices. El miedo para mí es pánico, pero no tipo miedito, no. Es pánico a sentir dolor. Y esto lo traspolo a algo físico o algo emocional. Porque yo soy de las personas que realmente le duele el corazón cuando hay algo que está saliendo mal y a nivel emocional lloro, me pongo muy vulnerable, muy frágil. Entonces es gracioso porque es miedo al dolor de mi corazón. Así que bueno, yo sufro capaz a veces tomar decisiones en los cambios porque me pongo vulnerable de ¿y qué van a decir fulanito de mí? ¿O qué van a pensar en mi empresa si ya no quiero hacer esto? ¿O qué van a pensar si renuncio ¿no? Entonces como que sufro mucho en ese sentido. ¿Sabes qué? A mí me causa un poquito de gracia. Y esto va a ser más un chiste interno para nosotros, obviamente que somos coaches. Esto me acuerda mucho siempre a las equivalencias complejas. Como, ¿qué es el miedo para ti? ¿Qué es el miedo para ti, Mari? ¿Qué es el miedo para ti, Luis? Etcétera. Eso me da mucha gracia porque es increíble cómo nosotros tenemos la capacidad de un mismo término, posiblemente tú y yo tenemos la misma edad, entonces tenemos tal vez muchos pensamientos muy, muy parecidos, arraigados por nuestra cultura. Pero es increíble cómo tú puedes definir el miedo tan distinto a como tal vez yo lo pueda definir. A ver, defínelo tú. Mira, en este caso yo fui un poquito más cuadriculado, un poquito más técnico, un poquito más profundo, si se puede decir. Yo me fui más a qué es el miedo para mí desde mi función biológica. Y hablando de función, para mí sería como esa función de preservación del cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro busca alejarte de situaciones y escenarios que te lleven como a exponerte a peligros. O sea, básicamente, estos peligros pueden ser cosas que tendrás que aprender a hacer, y esto al cerebro le genera una carga, le genera como una sensación de que, tengo que trabajar demasiado, o esto es un gasto de energía, etcétera. Entonces yo lo veo más como el cerebro busca a nosotros, es como la herramienta que él utiliza como para
devolvernos a ese estado de preservación, que es, como ya bien conocemos todos y a muchos le puede resonar, la zona de confort. Entonces, este trabajo que el cerebro te evita hacer para conservar tu energía y tu integridad física en algunos casos, no es más que su instinto de supervivencia, básicamente. Entonces, esta prevención que el cerebro está buscando, esta función, no es más que ese miedo del cual estamos hablando, que está activado por tu parte inconsciente. Y eso es sorprendente porque es como si fuéramos máquinas, como un antivirus, es como un antivirus, básicamente. O sea, si bien lo definimos tan distinto, a la vez está tan ligado, porque básicamente mi cerebro es, no hagas eso porque te va a doler, entonces necesitamos sobrevivir, no necesitamos doler, ¿no? Okay. Totalmente. Entonces, sí creo que es una de las emociones que más predomina al momento de hablar de cambios, al momento de decidir un cambio. Y ¿me puedes poner algunos ejemplos que tengas? Ajá. Antes de un ejemplo, te quería contar una metáfora que la hablé con mi hermana el otro día y me pareció tan bonita como tan tierna, que era así. Hay un perrito que está en una tiendita, ¿no? Entonces van entrando la gente a comprar a la tiendita y el perrito llora y llora y llora y llora. Y hay un señor que le dice, señora, ¿por qué este perrito siempre está llorando? Le dice, no, es que lo que pasa es que está sentado en un clavito. Ah, bueno, le dice, ¿y por qué no se mueve de ahí? Porque aún no le duele lo suficiente. Y esas son cosas que cuando decidimos los cambios nos pasa a todos. ¿Por qué? Porque como tenemos miedo y aún no duele suficiente, yo mejor no me voy de acá. O sea, pánico a que duela más. Pánico, ¿no? Es que es increíble, y vuelvo como a mi propia definición. El cerebro prefiere que tú sufras a que estés incómodo. Y es como una contradicción, básicamente. Es increíble. Exacto. Pero es que preferimos quedarnos en un lugar indeseado, quedarnos en una situación que no realmente, tal vez no nos está aportando lo que nosotros queremos, lo que no va alineado a nuestro propósito. Y aún así nos retraemos, y nos quedamos en el mismo lugar, y es por el pánico que tú mencionas, es por ese miedo que nos arropa. Acá te voy a dar mi ejemplo, ahora sí, de verdad. Bueno, no sé, para los que no sabían todavía, yo trabajaba en el mundo de la publicidad y del marketing antes, y mi primer trabajo fue en el 2016, cuando llegué a vivir a Argentina, ¿no? Entonces, bueno, trabajaba en una agencia donde yo realmente, a los 2 años de estar ahí, yo no aguantaba más. Pero no aguantaba más, no era solo por el hecho de que no me gustaba la publicidad y el marketing. Sí, pero te juro que ese habrá llegado a ser un 30%. Era un lugar donde había xenofobia, era un lugar donde teníamos condiciones de trabajo a nivel físico, o sea, oficinas con ventanas rotas, entonces en invierno teníamos que estar con nuestras chaquetas, había tipo arañas, cosas, o sea, donde dices, yo acá no debería estar, o sea, la estoy pasando muy mal porque hago algo que no me gusta y mi entorno es un desastre lo que yo vivía. Inclusive cómo me hablaba la dueña de esa empresa, etcétera. Pero ¿sabes qué? Era mucho más del miedo de cambiar de carrera. Era mucho más del miedo de qué va a decir mi papá cuando yo le diga que el marketing no es para mí. ¿Qué va a decir mi papá cuando le diga que yo renuncié a esto porque quiero hacer algo que ayude a las personas? Entonces, yo era el perrito en el clavito. El clavito era esa empresa, era la xenofobia, era el entorno, ¿no? Pero el miedo era peor. O sea, y la verdad es que no dice, ¿qué tiene para perder esa chica? Y nada, la verdad nada. Pero yo sentía que iba a perder todo. Wow, y es increíble, Mari, porque fíjate, hay algo que tú dijiste bastante que es clave, y es cómo, o sea, el miedo no es un solo miedo. Tú le puedes tener miedo a cambiar de carrera, como dijiste, tener miedo a lo que vayan a opinar o lo que vayan a decir factores externos, como en este caso tu papá, por ejemplo, o tu familia en general, lo que puedan pensar tus amigos, lo que puedan pensar tu pareja, o sea,
todo No, eso. el dinero también. ¿De dónde voy a sacar el dinero para cambiar de carrera? Tipo, eso también es un gran miedo de mucha gente. Sí, sí. Y es como la sensación, si lo llevamos al plano como más literal, sería como lanzarse al vacío. Ese miedo cuando tú estás, imaginémonos que tú te vas a tirar al mar sin equipo de buceo, sin equipo de snorkel ni nada de eso. Te estás lanzando como te estás exponiendo como a todo eso. Entonces, es básicamente ese miedo Y extrapolado. como tú dices, ¿no? Qué tremendo que tengamos miedo cuando no tenemos nada que perder. O sea, si hubiera saltado al vacío para cambiar, casi quedaba igual porque ya estaba en un vacío, ¿no? Entonces, considérenlo, tengan en cuenta esto cuando nos escuchen, cuando reflexionen de sus propias situaciones. Sí, sí, sí. Bueno, cuéntame a ver Y, tú y- si tienes algún ejemplo. Bien, el miedo realmente se puede manejar, se puede ver desde distintos ángulos y en distintas circunstancias de la vida. Yo, por ejemplo, yo cambié de trabajo recientemente y ese trabajo, o sea, ese momento de yo quería el cambio, yo lo sabía, yo tenía años buscándolo, pero y yo me sentía muy confiado hasta que llegaron esos últimos días, o sea, los días previos a ya empezar en ese nuevo lugar. O sea, yo estaba como un pre-shock, básicamente, como que me quería mantener como resguardado. Y me empezaba a cuestionar que si yo estaba tomando la decisión correcta. O sea, es increíble. Yo sabía, yo tengo años construyéndolo, Y años chicos, yo buscándolo. soy testigo de cuánto Luis quería esto. O sea, no puedo creer que días antes te hayas estado cuestionando todo. Sí, el días antes el cerebro empezó, ahí, el inconsciente empezó a decirme que el cambio tal vez no era correcto o sea, eran tantas cosas que me estaban pasando al mismo tiempo por mi mente, que buscaban simplemente devolverme a esa zona cómoda o a esa zona conocida en la que yo estaba. Entonces, ese fue mi último gran ejemplo de miedo, como que casi me dejaba inmóvil, me dejaba paralizado. Y nada, el punto es que yo simplemente pude llenarme de confianza y llenarme de seguridad y me remonté a, a mis inicios. O sea, ¿cuáles eran mis motivaciones para yo estar o sea, estar en ese lugar, en ese momento específicamente? Y básicamente eso fue lo único que yo tuve que hacer. Recobré mi confianza y me lancé. Y ha sido una de las mejores decisiones que yo he tomado en mi vida entera. Me encanta que me digas esto de que recordaste tus motivaciones y digo, wow, qué importante es poder, inclusive con miedo, hacer el cambio, ya sea porque te acordaste de tus motivaciones o en mi caso porque simplemente no das más. O sea, a veces no tienes que encontrar el momento perfecto para hacer el cambio porque, nada, te puedes quedar esperando años. Y chicos, como en mi caso, un día dije yo no puedo más, yo no voy a llorar una lágrima más. Entonces, ni siquiera me acordé de mis motivaciones, fue mera supervivencia también. Entonces, a veces las cosas se pueden hacer súper fluidas y súper bonito y otras veces solo láncense, please, porque es la única manera a veces de que nos obligamos a hacer cosas. Totalmente. ¿Cuáles herramientas nos traes para el miedo, en este caso, y enfrentar esa paralización? Mira, yo iba a traer una herramienta como súper coachera que, Okay. que ahora me fijo si la digo, pero conforme pasó la charla, me dio ganas de decir más un consejo de vida que me lo dice mucho mi esposo y es todo va a estar bien. O sea, chicos, no saben cuántas crisis yo he tenido, porque después de la agencia, si bien también hice la maestría, o sea, obviamente yo necesitaba subsistir, entonces fui a trabajar a otra agencia, hacía otra vez cosas que no me gustan y bueno, así, y siempre como alguna crisis tenía. Pero siempre era esto de Marie, todo va a estar bien. Y a veces eso uno no se lo cree porque la está pasando muy mal. Que muchas veces eso es suficiente. Claro, a veces eso es suficiente y a veces
vamos a tener días buenísimos y vamos a tener días malísimos. Y algo que aprendí es que los días malos hay que sobrevivirlos. Y ya va a venir otro día y va a estar bien. O sea, toda esta idealización y toda esta romantización del positivismo y que siempre hay que estar positivo, no, eso hace daño. Vas a tener días buenos, vas a tener días malos, vas a tener días neutros. Sobrellévalos. Nada. Aceptar las cosas como son, básicamente. Acéptalo. Es literalmente el día que estés teniendo un mal día, decir, hoy es un día malísimo. Punto. Listo. No, ni siquiera sobrepensarlo. Ya está. Súper, súper. Bien, yo quiero aportar también alguito, y es algo tal vez un poquito más básico o rudimentario, pero asimismo es elemental. Y es hacer las cosas diferente constantemente. ¿Para qué esto? Para ejercitar el músculo del aprendizaje, que es básicamente como entrenar el cerebro. El cerebro viene siendo como el músculo, en este caso, es tú entrenar a tu cerebro a que tú no te vas a quedar en un mismo lugar o en una misma actividad o en una misma circunstancia mucho tiempo. Entonces te empiezas a hacer constantemente cosas diferentes para que puedas ampliar tu espectro de aprendizaje y al mismo tiempo que tu cerebro no se acostumbre demasiado a la comodidad. Si tú por ejemplo, ¿qué cosas distintas les dirías a la audiencia que pueden hacer? Por ejemplo, bueno, te voy a poner un ejemplo. Imaginémonos que yo voy todos los días al trabajo. Yo, al menos que yo lo haga adrede, yo todos los días voy a ir por la misma ruta, por la misma calle, que es la ruta más óptima para llegar más rápido, porque, ¿verdad? Se supone que andamos buscando llegar rápido. Entonces, básicamente como tú te vas en piloto automático al trabajo, por la ruta que ya tú conoces, hacer algo diferente sería coger otra ruta, tan sencillo como eso. Otra ruta, otra calle, en la que tú tengas que en tu mente como calcular por qué calle doblo, qué tiempo más voy a durar, etcétera. Todo eso te genera, te pone a pensar y te pone a generar nuevas ideas. Esas nuevas ideas es ese entrenamiento del cual estoy hablando. Me encanta, porque capaz que coincides con más tráfico y le estás entrenando a tu cuerpo de no todo el tiempo va a ser ideal. Hoy te toca más. Exactamente. Otra herramienta que traigo, que es súper sencilla, es establecer metas pequeñas para incentivar al cerebro con pequeñas victorias o sensaciones de logro. ¿Qué tú opinas? Me encanta, no lo había pensado, porque así el miedo se va apaciguando, porque, ¿cómo voy a tener miedo si ya logré esto? Exacto. Fascinante, me encanta. Exacto. Bueno, sí. ¿Puedo decir una segunda que era la que tenía pensada al inicio? Claro, adelante. Todo lo que sea aportar valor aquí nos sobra. Muy bien, es una que la uso muchísimo en las sesiones y es dibujar el miedo. Como todos ustedes sabrán, el miedo es una sensación, ¿no? Es una emoción, es algo que sentimos muy adentro de nuestro cuerpo, ni siquiera afuera. Entonces es súper invisible a nuestros ojos. La idea es que ustedes dibujen el miedo y le puedan hablar al miedo. Le den un color, le den una textura. Si quieren darle ojos para humanizarlo o si quieren que sea más un objeto, eso no importa. Darle una forma para que en algún momento en el que ustedes estén teniendo mucho miedo, frenen, visualicen esto que ustedes ya dibujaron o lo que sea y le hablen a eso. Y que vean que puede ser tangible, que no es solo una emoción que nos está invadiendo y que nos aplasta, sino que puede ser algo tan chiquito, tangible, que lo podemos sacar de nosotros. Me encanta. ¿Tú sabes por qué me encanta? Porque eso es algo que la gente, el miedo, muchas veces no sabe que existe. O sea, se agarran de cualquier excusa misma y decir, no es que tengo miedo, es por tal cosa. O sea, como que una justificación. Entonces, si tú logras hacer ese ejercicio, tú estás pasando por un proceso de introspección. Entonces, es como confrontar ese miedo internamente y tú, lo encontraste como dentro de ti. Entonces, una vez lo encontraste, tú ponerle forma, tú darle ese ejercicio mental, es demasiado revelador. Me encanta, de verdad que me encanta tu herramienta. Me quedo con la tuya, si tengo que hacer un resumen. Muy bien. Entonces, hablando de resumen, Mari, ¿cuáles serían los puntos clave de que hemos hablado en este capítulo?
Bueno, el primer punto clave es que el miedo lo podemos sentir de distintas maneras cada persona, ¿no? Entonces, en mi caso, capaz es como el no querer sentir dolor. Luis lo ve más como algo biológico que va por la supervivencia. Y me gustaría agregar algo ahí que es, ya que todos lo sentimos distintos, no se queden a veces con la excusa de no tengo miedo, solo estoy nervioso. Reflexionen en sus hogares si realmente solo están nerviosos o si realmente solo están ansiosos o si realmente solo están enojados. O sea, realmente pónganse a ver si algo de esas emociones no viene por el miedo en sí. Así que bueno, ¿cómo el miedo nos puede limitar? Hablamos de o paralizar. Hablamos de que el miedo nos hace quedarnos en situaciones que inclusive siendo dolorosas parecen que son mejor porque es la zona de confort y es un lugar conocido, ¿no? Ahí aplica mucho la frase mejor malo conocido que bueno por conocer. Y bueno, y les dimos herramientas para que puedan sobrellevar esta emoción. Entonces, hablar con el miedo, acordarse que todo va a estar bien. Y la que tú dijiste, Luis, que es ejercitar el músculo, ¿no? Hacerle acordar a nuestro cerebro que no todo lo que hacemos siempre va a ser de una misma manera. Entonces, de esta manera se acostumbra a escenarios distintos, punto. Porque ese es el cambio, adentrarte en entornos distintos para poder alcanzar algo. Totalmente. Gracias, Mari. Realmente yo sabía que este capítulo a nosotros nos iba a encantar. Porque es que hablar del miedo es confrontarnos a nosotros mismos y eso es parte del punto de este más allá de la resistencia. Entonces, y algo clave, este capítulo, sí, dime. Algo clave es que, chicos, el miedo nunca se va a ir. El miedo es una de las emociones que perdura en el cuerpo humano, del día que nacen al día que mueren. Entonces, realmente no es aprender a cómo deshacerme del miedo, es aprender a gestionar el miedo que yo voy a tener siempre. Muy bien, me encantó ese cherry que le pusiste a este capítulo, me encanta. Bueno, entonces en el próximo capítulo, que es el número 4, vamos a hablar un poco sobre lo que es sentirse perdido, esa inseguridad que sentimos, esa amenaza de dar ese paso y cómo eso se desencadena en nuestro diario de vivir. Entonces, nada, ese es nuestro próximo capítulo. Nos encantaría que ustedes puedan sintonizarnos y que nos sigan en nuestras redes sociales, @más allá de la resistencia, en el que estaremos interactuando con ustedes, escuchando o más bien leyendo sus comentarios y nada, que sigan de cerca con nosotros, ¿verdad que sí, Mari? Sí, muchas gracias, Luis, me encanta. Gracias a ti, hasta la próxima. Nos vemos en el próximo episodio a todos. Chao.